Gracias por estar. Hace un frío acá, no me quiero imaginar dónde está vos. Se quedó el micro, ¿qué lo parió? Qué bárbaro. Carlos Vargas nos dice, hola Tano, ellos te critican por ser diferente. Tú te ríes porque ellos son todos iguales. Sí, si te referís a los canales clásicos con los que yo tengo roces, estaba hablando un poco de eso. O sea, justo apareció una video vidente. Yo la verdad que ya descreo de que sean video videntes, XX, XY, la verdad ya no sé, no tengo mucha idea. Pero hablábamos de eso, o sea, no colaboran, porque mando mucho paquete para Mendoza. Pero no colaboran en que uno afloje. O sea, y a mí me doblás la apuesta y yo te la voy a doblar de nuevo. Por ejemplo, el bola de manteca con tetas y sombrero. No me conoce ni por Gil, pero cuando yo tiro algún video donde lo menciono y se siente tocado, lo único que hace es subir a su comunidad fotos que yo obviamente replico, mostrando sus éxitos en TikTok, Facebook, YouTube, que a mí la verdad no me molesta, no me molesta el éxito de otra persona. Eso siempre costó que se entienda un poco, porque hay una tendencia que al que opina diferente lo catalogan o lo consideran envidioso. ¿Envidioso de qué? Si yo no vivo de esto. O sea, yo esto lo hago a modo entretenimiento, diversión, no pretendo enseñar nada ni que nadie me dé nada. Simplemente sería muy parecido al tipo que mira por ahí un partido de fútbol y se pone a discutir contra la televisión. Nada más que bueno, yo tengo la posibilidad de hacer pública mi disconformidad con el contenido de determinadas personas. Está bien, estaría el que dice no lo miren más y listo, ya está. Pero bueno, después empiezan las cuestiones personales, o sea, eh, no sé qué opinión tendrán ustedes de mí, pero eh, no es que tenga el autoestima muy arriba ni demasiado ego, pero tengo experiencia en lo que es trabajo, en obra, en taller, en domicilios, de herramientas tengo y no las colecciono, no es que yo las compro para coleccionar, yo las compro para trabajar. Gastar una pico del oro, mi padre, Antonio, acá en este taller, trabajó toda su vida y gastó una pico del oro. Yo vengo gastando picos del oro, o sea que trabajo con las herramientas. Y a veces escuchar determinadas estupideces o escuchar que inclinan la balanza para un lado o para el otro acorde a sus conveniencias comerciales o personales, me rompe un poco las pelotas, no lo voy a negar. Pero bueno, sería fácil, qué sé yo, pasar desapercibido o si no puedes vencerlos, únete. Y la verdad que no es mi política. Sé que están haciendo fuerza y algún que otro va a saltar y va a decir, siempre luchando contra tus enemigos imaginarios, pero sé que están haciendo fuerza porque las denuncias llegan para cerrarme el canal. Y la verdad que a mí, ¿qué me importa? Abro otro, o sea, pero en algún momento las empresas, las marcas, van a dejar de apostar a determinadas personas porque se van a dar cuenta que el rendimiento ya no es el mismo, ya no tienen la misma difusión, no tienen la misma llegada, y bueno, van a caer por su propio peso. Eso lo hablaba con un amigo ayer, y me decían, alguno que otro va a tener que volver a su antigua vida de programador mediocre. Eso no lo dijo él, lo digo yo. Va a tener que volver a su antigua vida de programador de computadoras, mediocre, porque me han dicho que su trabajo tampoco era algo espectacular. Entonces, bueno, nada, habrá sido una guerra, como decía